Muy buen día, chicos. Hoy vamos a hablar acerca de las características fisicoquímicas y fenómenos de la estructura atmosférica. Vamos a hablar de nuestra atmósfera, de cómo está constituida, de las capas que la van a conformar. Para ello, bien, nos mencionan que el primer cosmonauta es Yuri Gagarin, el cual a su llegada del espacio le hicieron la pregunta de qué le había impresionado más de esa aventura o de ese viaje, a lo cual él respondió: esa suave y fina piel que rodea nuestro planeta y que vista desde el espacio parece tan vulnerable. Eso es lo que a él le impresionó, lo que le sorprendió. Y gracias a ello podemos saber que, bueno, la atmósfera es una capa gaseosa muy delgada que va a envolver o rodear al planeta Tierra. Ahora, entre sus propiedades físicas vamos a hablar que presenta una densidad. Al hablar de densidad nos dice que esta está constituida por gases, además tiene masa y que es atraída por gravedad. Nos dice también que a nivel del mar va a presentarse una mayor densidad. Conforme va aumentando la altitud, va disminuyendo esa densidad. Por ello, algunos ejemplos de zonas con mayores altitudes son La Paz en Bolivia con 3.640 metros sobre el nivel del mar, o el Monte Everest con 8.848 metros sobre el nivel del mar, sitios en los cuales si las personas llegan a subirlos se les dificulta o les cuesta un poco respirar debido a esa densidad que se va generando por el aumento de la altitud. Otro factor es la temperatura, el cual nos dice que está conformada por el choque de moléculas que van a estar presentes en la atmósfera, y nos dice que a mayor velocidad de este choque de moléculas el aire se va a ir calentando mucho más, y a una menor velocidad del choque de las moléculas el aire va a tender a enfriarse. La temperatura, como sabemos, pues es tomada o es medida mediante los termómetros, y principalmente la escala que más se llega a utilizar es la Celsius. Tan solo aquí es la que llegamos a utilizar para medir esas temperaturas. Además nos dice que la temperatura tiende a bajar 0.6 grados Celsius por cada 100 metros de altura. Entonces, entre mayor altitud vamos a presentar, menor temperatura es la que vamos a estar percibiendo. Otra propiedad física va a ser la transparencia, la cual nos dice que es la capacidad que tiene la atmósfera de dejar pasar la luz visible que proviene del Sol. Esto ya sea por dentro o por fuera de la atmósfera, la cual nos dice también que se va a ver afectada por algunos niveles como pueden ser la humedad, la temperatura, la nubosidad, algunas partículas suspendidas también puede llegar a obstruir la cuestión de la transparencia. Y nos dice también que esta característica va a ser menos notoria o va a minorizarse en aquellas zonas de incidencia urbana, de presencia industrial, o aquellas zonas en las cuales se generen incendios de basuras o de ramas. Otra de las propiedades físicas de la atmósfera va a ser la movilidad, la cual nos dice: los gases de la atmósfera están en contacto con la Tierra, se calientan por transmisión de calor, se aligeran y suben, mientras que el aire frío es más denso y más pesado, por lo tanto esas bajan. A su vez, el aire que está en contacto con la superficie va a presentar una calidad en cuestión fría y va a empezar a calentarse por ese contacto que se va a ir generando por la movilidad de los gases que se encuentran en la atmósfera. Otro punto es la presión, la cual nos dice que es la fuerza ejercida por el aire en una unidad de superficie. Entonces nos dice que si existe una baja cantidad de moléculas sobre un individuo, la presión va a ser mucho más baja, y si hay una mayor cantidad de estas moléculas, la presión va a ser más alta. Finalmente tenemos diatermancia, la cual nos dice que permite el paso de los rayos solares a través de ella sin absorber su energía. ¿Qué energía? Pues la energía solar. Y nos dice que la atmósfera pues va a dejar pasar estos rayos solares a través de unos paquetes de luz o fotones, los cuales pues van a permitir
que no se absorba la energía ya que no generan ningún tipo de fricción. Entonces, estas son las propiedades físicas, nuevamente: densidad, temperatura, transparencia, movilidad, presión y diametencia, las cuales, si las tomamos de manera general, podemos observar que tienen relación unas con otras, principalmente pues la temperatura y la cuestión de la movilidad, si nos va a permitir el paso de esa energía luminosa o si se va a ir dificultando, y las presiones que se van a ir generando en los individuos. Bien, eso por un lado en las propiedades físicas. Ahora vamos a hablar acerca de las propiedades químicas, la cual nos dice que en los primeros 8 kilómetros de nuestra atmósfera vamos a encontrar los principales elementos, que es nitrógeno con un 78% y lo que es oxígeno con un 21%, pero no son los únicos gases que vamos a poder encontrar ahí. También nos dice que vamos a encontrar lo que es el hidrógeno, que tiende a ocupar aproximadamente el 1%, y algunos más pequeños o de menores cantidades como los gases raros, el dióxido de carbono y algunas cantidades de vapor de agua. También, ¿qué podemos encontrar? No solamente los gases, también podemos encontrar lo que es el polvo atmosférico o las partículas microtérmicas, las cuales van a estar suspendidas en el aire y principalmente las podemos encontrar por las cuestiones del polvo volcánico o los residuos industriales, es donde se van a ir alojando. Esto es en relación a la composición química que presentamos actualmente, pero no siempre se tuvo esas cantidades de gases o esas cuestiones atmosféricas. La composición química, hace aproximadamente 3.500 millones de años atrás, la atmósfera primitiva se componía principalmente de hidrógeno, de helio, de metano, de vapor de agua y de algunos gases raros. Si se dan cuenta, el oxígeno no era presente o no tenía mayor presencia en ese entonces, pero conforme a los factores de evolución, nos dice que los organismos fotosintéticos que estaban principalmente en los océanos ayudaron a la generación de ese oxígeno y lo fueron liberando. Por eso hoy en día pues tenemos esos niveles de nitrógeno y de oxígeno principalmente en nuestra atmósfera. Importante el oxígeno, ¿por qué? Pues es lo que nos mantiene con vida, es lo que estamos respirando, y por eso es importante la preservación y el mantenimiento, cuidado de todos esos gases, evitar generar mayores contaminaciones para no ir desgastando estas características. Por ejemplo, la transparencia, que es uno de los más afectados por las cuestiones de contaminación y la urbanización. Bien chicos, hasta aquí con las propiedades físicas y químicas, pasamos con la estructura.